¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Queridos amigos del canal Un Salto Cuántico, bienvenidos a otra entrega más de los documentos secretos de Dulce. La base de Dulce, una base de colaboración humano-alienígena. Esta es una transcripción de las palabras que dejó Thomas Castello, un militar de seguridad trabajador de la base, que traicionó a su mando y ante la aberración que presenció, escapó con documentos, fotografías y algún artefacto tecnológico de la base de Dulce, con la finalidad de que este conocimiento le protegiera y a su desaparición se hiciera público para proteger al planeta Tierra de seres alienígenas regresivos que quieren acabar con nuestra libertad y forma libre de existencia. Llegamos a la parte de la entrevista que de algún modo motiva toda esta divulgación y es la parte más curiosa y morbosa. ¿Cómo son los reptilianos que están trabajando bajo los túneles subterráneos en la colaboración humano-alienígena? Hay reptilianos que son oficiales militares y que comparten tareas con los humanos. Vamos allá, no os lo perdáis. Dice el entrevistador: ¿puedes darme, Thomas, más información sobre la raza reptil? ¿Qué hacen en el 6º nivel? En Dulce hay 7 niveles, siendo el 6º nivel el llamado Nightmare Hall, es decir, el pasillo de las pesadillas, por algo le llaman así. ¿Puedes darme más información sobre la raza reptil? Responde Thomas Castello: la casta de trabajadores reptiles hace las tareas diarias, fregando el piso, limpia las jaulas, lleva comida a personas hambrientas y a otras especies. Es su trabajo realizar la mezcla adecuada para los seres de tipo 1 y tipo 2 que la raza Draco ha creado. Se refiere a grises o híbridos tipo 1 y tipo 2, cada uno de los cuales tiene una mezcla adecuada de comida que deben absorber. Sigue diciendo: la casta trabajadora trabaja tanto en los laboratorios como en los bancos de computadoras. Básicamente, las razas reptiles están activas en todos los niveles de la base de Dulce. Hay varias razas diferentes de alienígenas que trabajan en la sección este del nivel o planta 6. Sin duda, hacía referencia Thomas Castello a facciones colaboradoras de tipo nórdico, humano nórdico. Esta sección este del nivel o planta 6 se llama la sección alienígena. Volviendo a los draconianos o reptiles, son los maestros indiscutibles y los jefes de los niveles 5, 6 y 7 de Dulce. Los humanos son los segundos al mando de esos niveles. Personalmente, yo discutía con un gran jefe draconiano con frecuencia. El nombre de este reptiliano se pronunciaba guturalmente como Cashfast. Es muy curioso, señores, el que haya visto la película Enemigo Mío, con Dennis Quaid en los años 80, cómo el reptiliano hablaba con un sonido gutural. ¿De dónde sacan estas ideas Hollywood? Pues de la realidad. Normalmente yo lo llamaba como Karsh, mal pronunciado, pero él lo odiaba, porque no utilizaba el sonido gutural perfecto. Los líderes draconianos son muy formales cuando hablan con la raza humana. Estos seres ancestrales nos consideran una raza inferior. Karsh me llamó líder Castello, pero lo utilizaba, sin embargo, en un tono sarcástico.
Ahora bien, la casta de trabajadores reptilianos es lo suficientemente amigable siempre y cuando hablen primero ellos. Los oficiales reptilianos de casta trabajadora te responderán si te diriges a ellos, pero ellos hablan siempre en primer lugar. Es una característica de lo dominantes que son. Son seres muy cautelosos y consideran que la mayoría de los humanos son hostiles. Aquí, cuando dijo cauteloso Castelo, quizá quisiera decir miedoso. Los reptiles siempre parecen sorprendidos cuando descubren que muchos de los seres humanos son abiertos y dignos de confianza. Sin embargo, no hay confraternización con los extraterrestres fuera del horario. Está prohibido hablar con cualquier raza alienígena en los pasillos o en un ascensor sin una razón comercial concreta clara. Los humanos pueden hablar con humanos y los extraterrestres pueden hablar con los extraterrestres, pero eso es todo, fuera de las horas de trabajo. En el lugar de trabajo, sin embargo, es diferente. A la hora de trabajar hay libertad de expresión en laboratorios entre trabajadores de diferentes especies, humanos y reptiles. Este colegueo que existe en los laboratorios de trabajo también se extiende a la sección de ordenadores y computadoras. En esas áreas todo el mundo habla con cualquiera. Sin embargo, la situación cambia en el momento en que cruzas el umbral del vestíbulo y termina la hora de trabajo. En ese instante, todas las conversaciones se vuelven estrictamente formales y no se puede ir de camarada ni de colega. Por difícil que esto fuera, varias veces tuve que arrestar a alguien, a un soldado, simplemente porque hablaba con un alienígena fuera de las horas de trabajo. La base de Dulce es un lugar extraño. Tuve que arrestarlo porque habló con un extraterrestre. Pregunta el entrevistador: exactamente, ¿qué fue lo primero que le hizo darse cuenta de que algo andaba mal en la base de Dulce? Es evidente que no se necesita ser Albert Einstein para saber que este sitio es criminal. ¿Por qué le tomó tanto tiempo? ¿Quién le hizo sonar el silbato? Responde Tomás Castelo: hay varias cosas que debe conocer. Yo hice un juramento, bajo pena de muerte, que no importaba lo que viera u oyera, que nunca divulgaría la información de lo que viera allí. Además, firmé una renuncia que establece voluntariamente que daría mi vida si me declaraban culpable de traición. Y en la base de Dulce, la traición es cualquier cosa que mencione detalles de las operaciones diarias de esta instalación, y siempre y cuando esto se mencione fuera del confinamiento de la base. Utilizó Tomás la palabra confinamiento en la base. Cuando llegué por primera vez, estaba en vigor una política que era la necesidad de saber. Se nos cuentan cosas cuando hay necesidad de saber. En caso contrario, se nos niega la información. La historia o el cuento que nos contaron a la llegada a la base, en un principio, los jefes o los mandos, es que Dulce era una instalación Tri-Biotransfer con tecnología avanzada, que desarrollaba una metodología de aventura avanzada para obtener rápidamente beneficios médicos y mentales. Era una forma elegante de decir que hacen cosas peligrosas para la vida humana, solamente para ver qué ocurre y para experimentar. Si en estos experimentos ocurriera algún tipo de cura médica, sería anunciado en la superficie de la Tierra como un maravilloso descubrimiento y cura para alguna enfermedad, diciendo que fue encontrado después de años de investigación en laboratorios médicos, cuando fue encontrado por accidente en la base de Dulce. Esta era la historia básica militar al entrar. Hay que decir que esta historia es muy básica, pero Dulce es una instalación secreta. Estas personas son muy buenas en lo que hacen, que es el secreto. Nunca dicen la verdad. Y tampoco dijeron la verdad sobre la suerte tan mala que corren las personas que acceden al Nightmare Hall, la sexta planta. Yo trabajé con alienígenas. Con esa idea en la mente, es evidente el nivel de seguridad y de secreto que existe en ese lugar. También es cierto
que yo sabía que no trabajaba en un hospital, aunque al principio mentalmente compré el paquete completo de los experimentos avanzados y arriesgados para la vida. Debo decir un detalle curioso. Existía un altavoz o intercomunicador que me recordaba a diario la siguiente frase: este sitio realiza pruebas médicas y de drogas avanzadas de alto riesgo para curar la locura. Por favor, nunca hable con los presos. Puede destruir años de trabajo. Por favor, no hable nunca con los presos. Puede destruir años de trabajo. Imaginaos el control mental diario. Cuando los médicos dicen que no les hables, que puede alterar la mente del sujeto experimentado o el trabajo. ¿Quién era yo para contradecir eso? Sin embargo, un hombre un día llamó mi atención. En repetidas ocasiones me dijo este preso o paciente que se llamaba George S. y que había sido secuestrado y que estaba seguro de que su familia y amigos lo estaban buscando. No sé por qué se quedó en mi mente, pero su rostro no era el de alguien demente ni ningún loco, aunque muchos presos decían eso constantemente, pero la cara de este señor era la de alguien sensato. El siguiente fin de semana convencí a un amigo mío, un policía, para que revisara a este tipo. Y el policía del exterior comprobó los datos de este paciente. Simplemente le dije que tenía un encuentro con él en la superficie y que tenía curiosidad de saber quién es. No le mencioné, por supuesto, que estaba en la base de Dulce. Pero fue una sensación repugnante cuando este amigo policía comprobó en el ordenador que George S. había desaparecido. Oficialmente era missing, desaparecido. Y ello es peor. La policía pensó que este tipo era solamente un tipo que se cansó de la rutina diaria y se divorció abandonando su familia. Es muy típico en Estados Unidos ese relato. Ese fue el comienzo. ¿Quién hizo sonar el silbato o despertar mi mente de que algo estaba realmente mal? No fui yo, fue George S. Al siguiente lunes busqué al tal George, pero ya se había ido. No existían registros en la base que explicaran lo que le pasó. Otro oficial de seguridad se acercó a mí y me dijo que él y algunos trabajadores del laboratorio querían una reunión privada fuera de servicio en alguno de los túneles, una reunión de carácter extraoficial. En aquella reunión solicitada aparecieron 9 hombres y dijeron que sabían que se estaban arriesgando a que los entregara, pero que querían mostrarme algunas cosas que pensaban que debería ver. Todo ello a raíz de preguntar por George S. Uno a uno me mostraron registros que demostraban que muchos reclusos estaban desaparecidos. Había recortes de periódicos e incluso fotos que tenían de contrabando en la base. Intentaban sacarlos de contrabando sin que yo los entregara a los jefes. Es decir, me querían utilizar para sacar ese material fuera de la base. Podía ver el miedo de los rostros de aquellas personas y compañeros mientras hablaban, pese a ser soldados. Uno de estos 9 hombres dijo que prefería perder la vida por intentarlo que perder el alma por no hacer nada en absoluto. Ante la situación de que había norteamericanos y compatriotas que no estaban desaparecidos, sino retenidos contra su voluntad, sometidos a brutales experimentaciones en Dulce. Fue ese comentario lo que cambió mi rumbo. La frase, prefiero perder la vida por intentar sacar esta información que perder el alma por no hacer nada en absoluto. Eso cambió a Thomas Castello. Por mi parte, les conté a aquellos 9 hombres sobre George S. y que era otro desaparecido, y las cosas que descubrí en el exterior sobre él. Y después de unas horas, nos comprometimos a intentar exponer la base de Dulce. Y esta conjura entre 9 hombres que decidieron romper el miedo y decir la verdad es el inicio de la revolución en Dulce. Pero seguimos con la entrevista. Pregunta el entrevistador: el nombre de Nightmare Hall, el pasillo de las pesadillas o el corredor de las pesadillas, es muy descriptivo, pero seguramente había un nombre normal u oficial. ¿Cómo se llamaba en los manuales?
En los manuales le llamaban el vivarium, el vivero. La base de Dulce se describía como una instalación segura para atender bioformas de todo tipo. Por tanto, era un vivero de algo más que de plantas. En los informes también se reporta la base de Dulce como un parque bioterminal subterráneo privado con alojamiento para animales, peces, aves, reptiles y la humanidad. Después de ver el funcionamiento de este parque natural, el nombre de Corredor de las Pesadillas se hizo mucho más preciso y adecuado que el del manual. Mejor que el vivarium. Las adaptaciones para los presos en el Nightmare Hall no alcanzan la bonita imagen que describe el manual. Pregunta, Thomas, mencionaste a un líder reptil, Karsfast. ¿Sabes algo sobre él? ¿De dónde es? ¿Cómo es? ¿Es de la Tierra o de otro planeta? Su nombre significa el guardián de las leyes. Los reptilianos reciben su nombre después de que alcanzan la edad de la conciencia. No reconocen el tiempo como un factor importante para ser conscientes como los humanos. No es a los 16 o a los 18 de manera matemática, o los 21. Cuando alcanzan la edad de conciencia, son cognitivos de la estación o de la posición que ocupan o están destinados a cumplir. En ese momento, eligen o permiten que alguien elija su nombre. El nombre del reptil incluirá el puesto de trabajo que ocupan y varias letras elegidas personalmente. Cada letra tiene un significado personal conocido solo por el extraterrestre y el que eligió su nombre. Dado que el nombre de Kars significa guardián de las leyes, su nombre incluye Kars, que significa guardar o memoria, que es una palabra básica para registro akáshico, y Fast, Kars, guardar Fast, que significa ley, palabra básica o vínculo. Kars Fast, el guardián de las leyes. Kars Fast. Los reptilianos eligen no solo ser privados o reservados, sino también reservados sobre la ubicación de su lugar de nacimiento. Para ellos, el nacimiento o el surgimiento de la vida se considera como un rito o momento sagrado de la vida. Ellos consideran a la Tierra o Terra su planeta de origen, aunque varios reptoides discuten diversos mapas estelares. La mayoría de las estrellas de esos mapas estaban dentro de la Vía Láctea. Dentro de esos mapas de estrellas se encuentran estrellas que conocemos y planetas llamados los planetas de la Alianza. La Tierra es un planeta que está inserto en las rutas comerciales de estos dracos. Si algún humano hacía preguntas sobre cuáles son los planetas de la Alianza, los alienígenas remitían las preguntas al Draco Superior. El Draco Superior, a su vez, remitía las preguntas a un supervisor. Y ese supervisor muchas veces era yo. Sin embargo, yo no tenía información sobre aquellas estrellas, porque esa información nunca se me proporcionó sobre la base de una necesidad de saber. Yo no necesitaba esa información. Y era una forma por la que el draconiano evitaba la respuesta. Pregunta el entrevistador. ¿Alguien de la casta trabajadora se unió a la revuelta? ¿Podrías darme algunos nombres? Aquí se está refiriendo a casta trabajadora incluso de reptiles, el entrevistador. Responde Thomas Castello. Unos cuantos miembros del equipo de limpieza reptil nos dejaron saber que ellos sabían que nosotros estábamos intentando sabotear el trabajo que se estaba realizando en los niveles sexto y séptimo. Uno de ellos, con el nombre de Shal, formó en secreto un pequeño grupo de reptoides con la misma mentalidad que mi grupo. Es de notar, esto es un inciso, la similitud entre este escenario y la miniserie de los 80 V de la NBC. Es evidente que el autor de la serie original de V era un investigador que conocía a Thomas Castello a título personal, tenía contactos con Hollywood
y escribió un guión cinematográfico que tomó prestado de algún empleado de la NBC, reescribiendo todo como una miniserie. Todo el mundo conoce la serie V, pero por si hubiera algún despistado que no lo conozca, esta serie o este show trataba sobre humanoides reptiles de Sirio B que habían venido a la Tierra bajo el disfraz de benévolos hermanos espaciales parecidos a los humanos para traer a la Tierra un nuevo orden de paz universal. Sin embargo, tenían una agenda oculta secreta para violar el planeta Tierra, saquear sus recursos y robar a su gente para su sustento biológico. Esta agenda estaba siendo impugnada por una resistencia humana que se negó a enamorarse de la fachada de los reptiles. Y esta resistencia trabajaba a su vez con una quinta columna de reptiles secreta que no estaba de acuerdo tampoco con la agenda de los líderes de su planeta. Es evidente la concomitancia entre la serie V y el relato de Thomas Castello, que es anterior. Pero sigue diciendo Thomas Castello: el reptil llamado Sha'al, de la quinta columna, asumió el peligro de informarme. El día en que me informó de la quinta columna, Sha'al estaba inspeccionando una cámara cerca de un túnel de salida. Este ser reptil se acercó y se agachó. Hay que decir que los reptiloides altos miden en promedio unos 7 u 8 pies de altura, que sería unos 2 metros 15 o 2 metros 20, según mayoría de testigos. Aparentemente, raspando un poco de tierra inexistente, disimulando, dijo en voz baja: algunos de nosotros estamos de acuerdo en que usted es singular en su interés en informes de humanos desaparecidos. Si eso es cierto, aléjate y yo te alcanzaré. Pero si no es cierto, destruye mi vida ahora. Es decir, le dijo Sha'al: estás interesado en los desaparecidos. Si es cierto, vete, y si no, mátame. Para no dejar rastro de la traición. Así funciona esta mente colectiva. Sigue Thomas Castello: cuando escuché eso, mi corazón casi saltó de mi pecho, pero caminé silenciosamente hacia uno de los amplios pasillos. Por el resto de mi vida recordaré aquellas palabras. Fue la primera vez que supe que los reptiles pueden tener pensamientos y opiniones individuales. Básicamente, estos reptiles formaron un frente uniforme con una pequeña variedad de intereses. O al menos, eso era lo que habíamos pensado. Pasaron un par de días antes de que volviera a saber de él. Mientras caminaba a mi lado, en el infame Salón de las Pesadillas, o el Corredor de las Pesadillas, sexta planta, le escuché decir: finge que tienes problemas con tu carrito. Un carrito eléctrico tipo golf de desplazamiento. Sha'al le pidió que fingiera a Thomas Castello. Y dice este: cuando fingí los problemas con el carrito, aparecieron dos reptiles más, Fasha y Juansha. Y junto a Sha'al y otro oficial, hablamos los 5 caminando por los túneles oscuros unas 3 horas. Después de ese día, el grupo de la Resistencia unido se hizo más grande y más audaz. Finalmente, este grupo de resistencia terminó cuando en la base se inició un asalto militar a través de los túneles de salida y ejecutaron a cualquiera que estuviera en su lista, humano o reptil. En aquel asalto por los túneles de salida a Dulce, luchamos, pero ninguno de los trabajadores de la casta tenía armas, ni tampoco los trabajadores humanos de los laboratorios. Solo la fuerza de seguridad y algunos trabajadores informáticos tenían un flash, la pistola flash. Aquel asalto a Dulce fue una genuina masacre. Todos gritaban y corrían a cubrirse. Los pasillos y los túneles se llenaron al máximo. Está diciendo Thomas Castello que hubo una invasión humana desde el exterior en la base de Dulce para destruirla y no hicieron distingo entre humanos trabajadores y alienígenas trabajadores e incluso científicos. Sigue diciendo: creemos que fue la fuerza Delta, debido al tipo de uniforme y el método de invasión que utilizaron, la que eligió golpear en el cambio de turno.
Y este esfuerzo logístico y militar tenía por misión matar a tantos como se pudiera de la lista de Dulce. En este punto hay que hacer un inciso. Si Tomás Castelo está acertado en su afirmación, hay que tener en cuenta que otras revelaciones, como la de Phil Schneider y Robert Lazar, tendrían sentido. Y por lo tanto, estas guerras de Dulce fueron el resultado de al menos 5 factores o escenarios superpuestos que convergieron más o menos al mismo tiempo. Y también se incluye la posibilidad de un conflicto de intereses dentro del propio Majestic 12, que involucró a fuerzas de seguridad diferentes, incluidas los Delta Force, los Black Berets, que serían los Boinas Negras, los Air Force Blue Berets, los Boinas Azules de la Fuerza Aérea, el Servicio Secreto, la División 5 del FBI y los CAA, los Stormtroopers de la CIA, y también la seguridad de la base de Dulce. Los diferentes factores que parecieron influir en la guerra de Dulce incluirían la animosidad, odio y desprecio generado contra los grises por la matanza de varios científicos y personal de seguridad en la llamada Guerras del Novio debajo del Área 51 3 años antes, como lo describió el exagente del Grupo de Estudios Especiales del Majestic 12, Michael Wolff, autor de libros muy interesantes. En resumen, un encuentro accidental, o quizás no tan accidental, entre alienígenas y trabajadores humanos de la construcción, ingenieros y fuerzas de seguridad cerca de Dulce, tal y como se describe por Phil Schneider, fue también otro de los motivos que desencadenó este desenlace de invasión a la base de Dulce. Otros hablan de un ataque encubierto a la propia resistencia o quinta columna de la base de Dulce. Se ordenó un asalto para acabar con la resistencia interior. Una jugada muy refinada, pero pareció insinuarlo también Tomás Castelo. La guerra de Dulce también quizá implicaba un intento de rescatar a varios de nuestros mejores científicos que habían sido capturados por alienígenas después de haber descubierto el gran engaño que involucraba una violación de los tratados internacionales y acuerdos establecidos, el secuestro permanente de miles de humanos en Dulce y otras bases. Y solo Dios sabe para qué propósitos nocivos, como lo describe el informante John Lear. Otro factor que pudo desencadenar la invasión en la base de Dulce podría ser una disputa sobre si el personal de seguridad humana estaría autorizado para portar una pistola flash en lugar de una ametralladora. Todos estos factores aparentemente contribuyeron a altercados que se extendieron por toda la base de Dulce a partir de 1979. Y sigue diciendo Tomás Castelo: nosotros, hasta el día de hoy, no sabemos quién nos traicionó. Un soldado llamado Gordon Emery corrió a mi lado mientras corríamos hacia los túneles de salida del tercer nivel, y este murió cuando varias balas se estrellaron contra su espalda. En ese momento, vaporicé a mi asesino y seguí corriendo. Este militar será recordado. Cuando habla de vaporizar, es con un arma llamada el Flash Gun, la pistola flash, en la que se basa el neuralizador de los Men in Black. Sigue preguntando el entrevistador: cuéntame más sobre el Flash Gun. Sin embargo, como llevamos mucho tiempo, hablaremos más del Flash Gun y otras armas exóticas alienígenas y cómo era la vida dentro de la base de Dulce en el siguiente programa de las revelaciones de los documentos secretos de Dulce. Gracias por la atención, pulgar arriba, comentad constructivamente, espero que hayáis aprendido mucho. Nos vemos en el siguiente programa de Un Salto Cuántico.